Trump vuelve a repetir su propio guión con una nueva amenaza arancelaria, esta vez contra los países que participan de las maniobras militares convocadas por Dinamarca para frenar las ansias colonialistas del presidente estadounidense, que quiere quedarse con Groenlandia, territorio autónomo danés. La pregunta es, ¿se viene una nueva guerra comercial transatlántica? Con este y más titulares, arrancamos. Son 8 países europeos a los que Trump planea imponer nuevos aranceles. Mientras la Unión Europea coordina una respuesta conjunta, miles de personas protestan en Copenhague y en otras ciudades de Dinamarca contra Trump y su intención de apropiarse Groenlandia. Tras 25 años de negociaciones, finalmente se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con el que se busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Un acuerdo que se aceleró justamente por la anterior ola arancelaria impuesta por la administración Trump. Y 20 días después de que se desataran las protestas en Irán, organizaciones de derechos humanos hablan de más de 3.000 muertos por la represión contra los manifestantes. En breve, testimonios de exiliados iraníes aquí en Alemania que temen por sus seres queridos. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles contra 8 países europeos que han enviado tropas a Groenlandia. Trump aseguró que a partir del 1 de febrero impondrá un arancel del 10% con una posible subida al 25% en junio si no alcanza un acuerdo de compra de la isla danesa. Desde Europa, varios líderes rechazaron las amenazas. El presidente francés Emmanuel Macron las calificó de inaceptables. El ejecutivo alemán, por su parte, señaló que tomaba nota del anuncio de Trump y que espera una respuesta coordinada por parte de Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que los aranceles podrían desencadenar una peligrosa reacción en cadena. Y para ampliar esta noticia contamos en Nueva York con el periodista Argemino Barro, a quien vemos ya en pantalla, una nueva ofensiva arancelaria de Trump a la que los europeos responderán de manera unida y coordinada, según Macron. Pero más allá de lo que pueda provocar en Europa, Argemino, ¿está Estados Unidos preparado para una nueva guerra comercial transatlántica teniendo en cuenta cómo afectó internamente al país? Bueno, da la impresión de que Estados Unidos está preparado para muchas cosas, para intervenciones militares en las Américas y para renovar la guerra comercial con uno de sus principales socios, el bloque de la Unión Europea, con estos aranceles del 10% y luego del 25% si llega el mes de junio. Hay que destacar dos cosas. Una, a corto plazo, el Tribunal Supremo aquí en Estados Unidos tiene previsto dictaminar la semana que viene, esta semana que entra, si Donald Trump tiene realmente la autoridad para imponer aranceles, hablando de su política arancelaria en general, porque según, en teoría, solo el Congreso tiene la autoridad para fijar la política comercial de Estados Unidos y esto incluye los aranceles, con lo cual esto puede convertirse en papel mojado, esta amenaza, tan pronto como el martes de esta semana. Y lo segundo es que a la hora de exigir el control de Groenlandia, Donald Trump no ofrece ninguna otra opción. No hay una zona gris, no hay un margen de maniobra, él simplemente quiere Groenlandia, porque hay personas que hace unos meses decían que era una maniobra de presión para luego quizás alcanzar algún acuerdo intermedio, pero parece que está bastante empeñado. Ahora, Argemino, con varios frentes abiertos como Ucrania, Oriente Medio y ahora el Ártico, ¿está Trump redefiniendo de alguna manera las prioridades estratégicas de Estados Unidos dentro de la OTAN? Sin ninguna duda. Luego el debate es qué modelo internacional tiene en mente, porque el modelo vigente desde el año 1945 está siendo rápidamente dañado. Y el caso de Groenlandia o de los aranceles es muy claro. Es decir, la relación más importante estratégica de Estados Unidos de los últimos 80 años ha sido con el bloque atlántico, con Reino Unido, con la Unión Europea, y sin embargo esta está degradándose rápidamente. En su informe o en su declaración estratégica del mes de noviembre ya dijo que consideraba a la Unión Europea un continente en decadencia, con peligro de ser borrado desde el punto de vista de la civilización e incluso anunció la injerencia y el apoyo a partidos extremistas que los norteamericanos llaman patriotas. Parece que el modelo que tiene en mente, según diferentes analistas, es dividir el mundo en esferas de influencia. La de Estados Unidos sería el hemisferio occidental, donde actuaría con mayor asertividad en el continente, dejando que Rusia y China pues, se repartan sus esferas y dejando también Europa un poco más expuesta a Rusia porque parece que no tiene mucho interés en cultivar estas relaciones tradicionales. Argemino Barro, desde Nueva York, muchas gracias como siempre por tu completo reporte. A ustedes, un placer.
La capital de Groenlandia, Nuuk, cuenta con unos 20.000 habitantes y muchos de ellos, varios miles, salieron este sábado a las calles para protestar en rechazo a las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar, como decíamos, la isla de Groenlandia. Recordemos que es un territorio autónomo danés. Buena parte de su población está a favor de la independencia, pero el primer ministro del territorio ha dejado claro que entre Estados Unidos y Dinamarca los groenlandeses eligen quedarse en Dinamarca. Miles de personas también se manifestaron en la capital danesa, Copenhague, para rechazar las pretensiones de Trump. Sí, miles de personas han marchado por Copenhague este sábado hasta aquí la Embajada de Estados Unidos. Uno de los lemas que han cantado: Groenlandia no está en venta. Hemos visto a muchas personas con banderas de Groenlandia en un gesto de solidaridad y en un momento que muchos califican de surrealista. Nos dicen que están preocupados, pero sobre todo por el carácter impredecible del presidente Donald Trump. Creen que la vía diplomática por la que ha optado el gobierno danés y de Groenlandia es la mejor y dicen que no quieren que las cosas se aceleren y que empeoren frente a una administración como la de Trump, que ayer mismo amenazó a los países con aranceles comerciales si se interpone en el camino, en el objetivo de Trump de hacerse incluso por la fuerza con la isla del Ártico. Allí en Groenlandia continúa la misión militar de reconocimiento, dicen, que han enviado algunos países europeos, una misión que según el jefe del mando danés está centrada en la amenaza rusa. Y el día llegó. Representantes de la Unión Europea y del Mercosur firmaron finalmente este sábado en Asunción un acuerdo histórico tras más de 25 años de negociaciones. El tratado crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto global. La ceremonia se celebró en el Banco Central de Paraguay, sede de la presidencia rotativa del Mercosur, y contó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y los mandatarios de Argentina, Uruguay y Paraguay, además de los cancilleres firmantes. El acuerdo fue relanzado por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que no estuvo presente en Asunción. Escuchemos a dos de sus protagonistas en el acto de la firma. Estamos ante un día verdaderamente histórico, largamente esperado por nuestros pueblos, una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, Europa y Sudamérica. Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin dudas histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino. Este acuerdo envía un mensaje muy claro al mundo. Refleja una elección clara y consciente. Elegimos el comercio justo por encima de los aranceles. Elegimos una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento. Y sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestra gente y a nuestras empresas. Y aunque genera fuertes críticas por su impacto en la agricultura europea y en el medio ambiente, el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea promete aumentar el comercio bilateral a partir de la reducción de la mayoría de los aranceles, y justamente la agresiva política arancelaria desde Estados Unidos, desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, fue lo que en parte aceleró la firma de este histórico acuerdo. Puede que a estas vacas no les importe, pero su carne pronto podría ser más barata para los consumidores europeos. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son importantes exportadores de ternera y de soja. Más del 40% de las exportaciones de los países de Mercosur a la Unión Europea son productos agrícolas. En sentido contrario, se exportan sobre todo maquinaria pesada y productos químicos y farmacéuticos. En 2024, las exportaciones de la UE al Mercosur alcanzaron los 53.300 millones de euros. Las importaciones sumaron 57.000 millones. La UE fue el segundo mayor socio comercial de los 4 países del Mercosur. El volumen de negocio está a punto de aumentar, porque se espera que el acuerdo entre ambos bloques reduzca los aranceles en un 90%. Pero no todos están contentos, especialmente en Europa. Los agricultores franceses temen que los productos agrícolas sudamericanos sean más baratos que los propios. Los activistas climáticos piden que el bloque comunitario presione más por la protección de la Amazonía.
Los ambientalistas denuncian que las regulaciones en los países del Mercosur, especialmente en cuanto a pesticidas y plásticos, no cumplen los estándares europeos. La propia Comisión estima que el acuerdo apenas supondrá un incremento del 0,05% del PIB de la Unión hasta 2040. Anima a los parlamentarios a priorizar los costes para la sociedad, la naturaleza, el clima y la salud de los ciudadanos por encima de un impacto económico extremadamente limitado. Los partidarios del acuerdo, en cambio, insisten en su enorme importancia en estos momentos de tensiones geopolíticas. Debido a los problemas para hacer negocios con ciertos países como Estados Unidos, tenemos que abrirnos a otras regiones del mundo. Pese a la oposición de Francia, Irlanda, Polonia y Hungría, la Unión Europea y los países del Mercosur firman por fin su esperado acuerdo de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones. Y queremos analizar el costado europeo del acuerdo y para ello tenemos el gusto de contar con María García Sornosa en Bruselas. María, no todo es color de rosa, lo veíamos, Francia, Irlanda, Polonia y Hungría son en principio los países que expresan su temor a una posible competencia desleal por el sector, para el sector agrícola europeo. Y eso se pudo palpar este mismo sábado en las calles con protestas en distintas ciudades del viejo continente. ¿En qué afecta todo esto al acuerdo? Sí, Leandro, con el mundo en llamas, para Bruselas, Mercosur es mucho más que un acuerdo comercial. Es una defensa del multilateralismo y una señal clara contra el proteccionismo de Donald Trump o la creciente presencia de China en América Latina. Cooperación y apertura frente a amenazas y aranceles han celebrado en ambos lados del Atlántico. Como decíais, las cifras hablan por sí solas, 700 millones de personas y el 25% del PIB global. Frente a las críticas, aquí en Bruselas aseguran que el acuerdo contiene salvaguardas suficientes para proteger al campo europeo, pero nos siguen sin convencer a los agricultores, que ya han convocado manifestaciones muy fuertes para bloquear las calles del Pleno de Estrasburgo la próxima semana. María García Sornosa en Bruselas, muchas gracias por tu reporte. Según la organización civil iraní Human Rights Activist News Agency, que opera desde Estados Unidos, la cifra de muertos desde que comenzaron las protestas contra el gobierno en Irán hace 20 días supera los 3.000. La organización verificó además más de 2.000 heridos y un número de arrestos superior a los 20.000. El despliegue de fuerzas de seguridad en la República Islámica parece haber reducido la intensidad de las protestas en los últimos días. El líder supremo del país, Ali Khamenei, responsabilizó al presidente estadounidense Donald Trump de las víctimas iraníes durante las protestas. Muchos iraníes que viven en Alemania intentan seguir el desarrollo de los acontecimientos en ese país. El régimen de los ayatolas ya no es legítimo. Nunca fue legítimo. Como muchos otros iraníes en todo el mundo, a ti sigue aterrorizada por los sucesos en Irán. Una parte de mí está ardiendo, se quema, la están asesinando, pero yo no puedo hacer nada más que mirar. Ati tiene problemas para mantenerse en contacto con sus amigos y familiares en Irán debido al bloqueo de las comunicaciones. Está muy preocupada. Solo hace pip, 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 pero no da señal. Y las noticias no son buenas. Soldados armados como para la guerra patrullan las calles de Teherán. Es una guerra contra nuestro país. Mohed es farmacéutica en Colonia. Hace más de 40 años fue víctima de la persecución política en Irán a comienzos del cambio de régimen. También se siente aterrorizada por lo que sucedió allí. Cuando veo a la gente joven, a los valientes en las calles, me siento preocupada por ellos. Se merecen una sociedad libre. Pero además de preocupación entre la diáspora iraní, también hay un sentimiento de esperanza. El último mensaje que mi mejor amigo me envió antes de salir a la calle fue: Ati, lo vamos a lograr. Y este viernes se difundió un video que muestra el operativo clandestino que permitió la salida de Venezuela el pasado 9 de diciembre de la líder opositora María Corina Machado. I am María Corina Machado, alive, safe and very grateful to Grey Bull. Las imágenes son del grupo Grey Bull de Florida, especializado en rescates de personas en zonas de conflicto. La operación duró entre 15 y 16 horas. Comenzó vía terrestre y luego la líder opositora fue trasladada en lancha hasta una embarcación mayor que la llevó a la isla de Curazao. Allí Machado tomó un avión rumbo a Oslo para recibir el Nobel de la Paz.
Un Nobel de la Paz que ya no sabemos si es de María Corina Machado o de Donald Trump. Hasta aquí llegamos, pero hay más en nuestras redes sociales y eso gracias a un grupo de colegas que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.